Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de todas las semanas. Recuerden que en este principio de año los videos tienen la función de psicoeducación y estamos tratando otros trastornos de la personalidad como para que después, cuando retomemos el tema del narcisismo patológico, quede absolutamente claro las diferencias que hay entre las distintas patologías. Entonces, hoy nos toca hablar de un trastorno muy común, muy hablado, muy contemporáneo, que está como por todos lados, que es el trastorno límite de la personalidad. Antiguamente se la podía llamar borderline, como que estabas en el borde. La psiquiatría no terminaba de definir si tu comportamiento era porque tenías psicosis o porque eras un neurótico extremo. Es decir, esa sensación de que podías fluctuar entre estar loquito o estar sanito pero muy perturbado. Esa confusión que generaba los comportamientos de las personas que padecen este trastorno generaba tanta confusión que se lo terminó llamando borderline, que es el límite, el borde, la frontera, un estado fronterizo. A diferencia de otros de los trastornos que vamos a ir hablando, como ya hablamos el narcisismo patológico y el trastorno histriónico de la personalidad, en el trastorno límite de la personalidad se da una situación que me gustaría aclararla de entrada porque considero que es un tema que es fundamental en la psicoeducación y es la siguiente. Hay ciertas conductas contemporáneas del mundo en el que vivimos, de la personalidad de las personas que viven en este mundo hoy en día. Este video lo estamos grabando en el 2026. Por lo tanto, en el 2026 en el mundo hay muchos jóvenes y muchas personas que tienen conductas y actitudes que entrarían dentro de la definición de lo que es el trastorno límite de la personalidad, pero que necesariamente no es la totalidad de los indicadores necesarios, entonces reciben este diagnóstico muy fácilmente, inmediatamente. Es como si este diagnóstico fuera lo primero que sale de la boca del que, en este caso, diagnostica, del psiquiatra, del psicólogo, del coach, del juez, del abogado, de cualquiera, de los padres, de la misma persona. ¿Cuántas veces he conocido pacientes que llegan diciendo, creo que tengo el trastorno límite de la personalidad? Es decir, que se autoperciben como borderline o como trastorno límite de la personalidad. Por lo tanto, es como esas enfermedades que yo llamo comodín. Son como en los naipes, el joker, los comodines, sirve para todo. Cualquier trastorno que te pase, tiene trastorno límite de la personalidad. Y eso yo lo detesto porque termina marcándole la vida a la persona y a lo mejor la persona no tiene ese trastorno, solo que está atravesando una etapa de su vida muy difícil, muy complicada, que le provoca reacciones de profunda inestabilidad. Entonces, vamos a aclarar algunos puntos. El primero de los puntos es establecer una pequeña y primera definición de lo que sería el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad no es como en el narcisismo patológico o como en otras patologías en donde la personalidad es estructurada desde el inicio de la vida de la persona para que se encamine por ese lado. Es decir, el narcisista se hace desde pequeño y ahí va. Es narcisista, será narcisista, morirá narcisista. En cambio, el trastorno límite de la personalidad tiene orígenes muy variados
Y como ya les dije, como es para mí un diagnóstico comodín, un día muy cómodo en utilizarlo cuando se quiere, como se quiere, con poca rigurosidad científica, muchas veces, otras veces está bien, por supuesto, otras veces está bien diagnosticado. La primera cuestión que quiero es que entiendan que aquí hay una inestabilidad en la estructura del yo. Pero el yo existe. Hay un yo que se autopercibe mal, pero se autopercibe. Y la característica es que es profundamente inestable. Un TLP, un trastorno de la personalidad, el individuo parece que estuviera permanentemente caminando sobre la cuerda floja, sobre una línea muy sutil, sobre un bordecito muy fino. Tiene que estar haciendo equilibrio permanentemente porque si no, se cae, o por lo menos siente que se cae. La primera de las clasificaciones que quiero, de los ítems que quiero que trabajemos, es la cuestión de los vínculos, porque es a través de los vínculos en donde el TLP, el trastorno límite de la personalidad, manifiesta quizás más claramente su disonancia. Los vínculos, ¿qué llamamos vínculos? Nosotros llamamos los vínculos son las relaciones que establecemos con el otro y con el entorno y con uno mismo y con nuestro interior y con el exterior. Es decir, nosotros como seres humanos nos vinculamos con lo de adentro, con el prójimo, con lo que sucede en el mundo, con lo que sucede dentro de nuestra imaginación. Es decir, los vínculos son multifacéticos, multidireccionales. Pero en la estructura TLP, en el trastorno límite de la personalidad, en general, esos vínculos se establecen en relaciones interpersonales que son muy intensas, pero al mismo tiempo son inestables y oscilantes. ¿Entienden? Eso es una... ¿Por qué son oscilantes y por qué son inestables? Porque sucede que las relaciones se basan principalmente en idealizaciones. Se idealiza inicialmente una persona. Conocí a la mejor amiga del mundo, a la mejor mujer, al mejor hombre, al mejor maestro, al mejor alumno. Siempre hay una especie de hiperidealización extrema inicial de la otra persona. Pero es una idealización que siempre llega como al tope, al top 10 de las virtudes que una persona puede tener. Entonces, como es muy difícil que esa persona se mantenga en ese lugar tan alto y tan perfecto, a la primera que ese sujeto haga que no le gusta, que le cae mal, que se distancia, que no le da, como se dice en la Argentina, que no le da bola o que no le presta la suficiente atención, inmediatamente en un switch súbito, rápido, inmediato, se cae en una desvalorización extrema, abrupta, posterior. Del cielo al infierno, de arriba a abajo. No hay término medio. Eso en inglés es splitting. Yo no sé hablar inglés, pero bueno, splitting. Es decir, es un pum, pum, de arriba para abajo. Dar vuelta a la tortilla. Estaba de acá, ahora está de acá. No hay término medio. ¿Por qué? ¿Por qué se debe esa oscilación? Porque cualquier frustración en los vínculos, el borderline, el TLP, el trastorno límite de la persona que está en esta situación limítrofe, siente
inmediatamente un intenso pánico, miedo al abandono. ¿Entienden? Si la relación es tan fluctuante, tan intensa, tan de arriba para abajo, tan blanco-negro, entonces cuando falla es evidente que se va a producir el abandono. Entonces, la relación, los vínculos, quedan organizados, pero siempre por la dificultad de sostener una representación estable del objeto. Esto es un término un poco técnico, pero quiero que lo entiendan. Todos nosotros tenemos dos clases de forma de amar. Amarnos a nosotros mismos con un amor, aunque sea, incluso hasta de un narcisismo normal, amarnos a nosotros mismos, cuidarnos, querernos, protegernos a nosotros mismos, y lo mismo podemos hacer con alguien o con algo. Entonces, cuando nosotros proyectamos de adentro nuestro hacia afuera parte de esa libido narcisista, protectora, de amor hacia alguien, se llama amor de objeto. Es decir, embestimos a un objeto, que puede ser un perrito, una persona, un familiar, un amigo, una institución, un ideal, cualquier cosa, la investimos de libido y de amor, eso se llama amor de objeto. En el trastorno límite de la personalidad les resulta muy difícil sostener de forma estable ese vínculo proyectado hacia afuera de sí mismos. Esa unión entre la libido interna proyectada, ese hilo invisible es muy frágil, muy débil, muy inestable, y cualquier cosa lo puede romper. Entonces, eso nos lleva al primer punto que quiero hablar. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza como uno de sus principales núcleos para comprenderlos, es la angustia central del abandono. Lo escribo acá, el miedo al abandono. Eso es lo que mueve las agujas del reloj. Eso es lo que cambia y hace mover las estrellas y los planetas y el sol y la luna. ¿Me abandona o no me abandona? Si me quiere, si es perfecto, si no es perfecto, si funciona, si no funciona, me quiere, no me va a abandonar, no me quiere, me va a abandonar. Entonces hay una hipersensibilidad extrema a la separación. El problema con el trastorno límite de la personalidad es que la fantasía profunda, la idea angustiante y central del miedo al abandono puede ser una experiencia que es real o fantasiada. Cuando una persona que padece trastorno límite de la personalidad se separa por algún motivo de una pareja o de un familiar o de un amigo, es decir, realmente existe una separación, para esa persona es el fin de la vida, es la situación más extrema de angustia posible. Pero a lo mejor ese vínculo que ella establece con esa persona nunca fue real. Era fantasiado, estaba idealizado. Y cuando esa persona desaparece, se va, no muestra interés, no le habla, no le contesta, desaparece, entonces es claramente, esa hipersensibilidad extrema es fantasiada, pero provoca la misma angustia, no hay diferencia. Para el trastorno límite de la personalidad, lo real y lo fantasiado es lo mismo, tiene el mismo impacto, ¿no es cierto? Y eso va a desencadenar en estas personas reclamos muy intensos.
te puede llamar 20 veces por día, mandarte 40 mensajes, perseguirte, esperarte afuera, hacer acosos, situaciones de acoso. Hace poco hubo una película, Baby Reno, no sé si la vieron, es decir, personas que, esa es una película muy interesante porque ahí muestra plenamente el trastorno límite de la personalidad, en donde esa persona, el personaje de esa mujer, fantasea que el sujeto es todo, es perfecto, es lo que desea y lo vive intensamente, y cualquier intento de ese personaje de separarse genera respuestas en esta persona muy graves, reclamos muy intensos, conductas muy impulsivas, crisis emocionales, ¿no es cierto? Que pueden ser extremos, y ahora vamos a explicar después por qué pueden ser tan extremos. Entonces, que quede claro, en el trastorno límite de la personalidad, el abandono, ser abandonada, real o fantaseada, es decir, el abandono, no se vive como una pérdida como puedo vivirlo yo o cualquiera de las personas. Uy, me abandonaron, estoy triste, me deprimo, qué horror, ojalá vuelva, qué sé yo. El abandono no se vive como una pérdida solamente, sino que se vive como si fuera se desmorona completamente el sostén psíquico, ¿entienden? Se derrumba la casa, hay una avalancha de montaña. No es solamente una pequeña pérdida grave, no grave o lo que sea. Hay un desmoronamiento del sostén psíquico. Es mucho. Bien. Esto se debe, decís, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a estos sujetos? Lo que le pasa, que es la segunda, primero habíamos hablado del abandono, la segunda tema más importante es que el trastorno límite de la personalidad habla de una inestabilidad en la identidad. ¿Qué es la identidad? Id es yo. El id es el yo. Y la identidad es el conjunto de elementos que determinan tu yo, que hacen que vos seas vos, yo sea yo. Esa es tu identidad. Entonces, en el trastorno límite de la personalidad, la identidad de ese sujeto es absolutamente inestable. ¿Entienden? Es la inestabilidad del yo. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Observamos una muy marcada, les resulta muy difícil, por ejemplo, responder a preguntas que, bueno, está bien, son difíciles, pero más o menos uno trata de dar una respuesta. Por ejemplo, preguntarse, ¿quién soy yo? Bueno, si alguien viene y te dice, ¿quién sos vos? Vos le respondés algo le respondés. Sí, yo soy Nora, soy psicoanalista, soy esto, soy lo otro, trabajo acá, trabajo allá. Es decir, ¿quién soy? Más o menos uno tiene ya armado un pequeño discurso de quién es uno mismo. El que padece el trastorno límite de la personalidad, hoy cree que es una cosa, mañana es otra cosa, pasado es otra cosa, no sabe cómo responder quién soy yo. Tampoco no sabe ni puede responder qué quiere. Vos te acercás y decís, ¿pero vos qué querés? No sé. Bueno, pero decime algo, ¿qué querés? ¿Qué te gustaría? ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? No sé. Porque cuando alguien te pregunta qué querés, ese qué querés tiene que tener alguna concordancia con quién sos. Yo no puedo venir a decirles a ustedes, yo lo que quiero es jugar al fútbol, porque a mí yo no juego al fútbol, no puedo ni correr, ¿entendés? Es decir, entonces cuando yo te digo que quiero, es que quiero yo desde mí misma,
Yo desde mi propia mismidad, desde mi propia identidad, te puedo decir cosas que quiero e incluso vos podés hasta suponer qué es lo que yo quiero. Porque me conoces, entonces supones que quiero tal cosa. Cuando vos estás enfrente de una persona con trastorno límite de la personalidad, vos tampoco la conoces. Entonces no tenés la menor idea de lo que quiere. Por eso se lo preguntas todo el tiempo, ¿pero vos qué querés? Y la respuesta es, no sé. Por otro lado, hay otra contrapregunta, que es que el TLP se pregunta a sí mismo, ¿qué lugar, qué soy yo para ti? ¿Qué soy yo? Además te lo pregunta, ¿qué me querés? ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué significo? ¿Qué significo en tu vida? En la vida de él. Es una duda existencial que lo vuelve loco porque le produce una fuertísima inestabilidad en su identidad. Yo no sé qué es lo que yo soy para el otro. Esas preguntas no tienen respuestas. ¿Por qué no tienen respuesta? ¿Por qué el trastorno límite de la personalidad no puede responder ni quién es, ni qué quiere, ni qué lugar ocupa para el otro? Porque tiene una autoimagen muy cambiante. Hoy se cree que es una cosa, mañana se cree que es otra cosa, pasado es otra cosa y traspasado es otra cosa más. Y además no solo es tan cambiante, sino que es muy frágil. A la mañana puede sentir una cosa, a la tarde otra cosa y a la noche otra cosa. Y además, siempre ese switcheo, ese cambio de la autoimagen, siempre va a estar dependiendo de la mirada del otro. La mirada del otro es lo que más o menos le da la brújula de decir hacia dónde va, quién soy, qué quiero. Es decir, la mirada del otro sostiene, pero lamentablemente no es suficiente porque no logra una continuidad yoica estable. Continuidad yoica estable. Entonces, bueno, no sé, qué sé yo, tenemos un problema con eso, ¿no es cierto? Y el problema de esa inestabilidad, ¿qué provoca? ¿Qué provoca en el TLP? En el señora del trastorno límite de la personalidad. Lo que provoca generalmente son conductas impulsivas, que es como, que de alguna manera también es como los reconocemos, porque antes de llegar a hablar sobre la intimidad de sus sentimientos, lo primero que nosotros vemos es que son personas que tienen conductas impulsivas. Y eso puede verse, por ejemplo, personas que hacen gastos de dinero absolutamente exorbitantes, sacan créditos, piden prestado, abren la caja, rompen el chanchito y sacan todo el dinero que tienen adentro y se compran lo primero que se les ocurre, algo que creen que les va a dar identidad. Y van y se gastan un montón de dinero en busca de identidad. También lo que puede ser es que esa angustia al abandono permanente, esa sensación de no saber quién sos ni qué querés, los puede muchas veces llevar a consumir sustancias. Entonces, encontramos muy frecuentemente, cuando encontramos personas con adicciones a las sustancias o al alcoholismo o a esas cosas, que en la base, en el fondo, hay un trastorno límite de la personalidad, que trata de ser compensado con estas sustancias que te dan algo de identidad, ¿no? Es decir, te dan un grupo, te dan una pertenencia, te dan un pensamiento, te dan un estado de ánimo, te estabilizan. Es increíble, pero te estabilizan. Son como es necesario el consumo. Muchas veces es necesario el consumo. Entonces, para trabajar y tratar a estas adicciones, hay que tener previamente un buen diagnóstico de cuál es la base que está por detrás, porque hay que trabajar en conjunto, hay que intentar trabajar esa falta de identidad y esa fragilidad en la autoimagen
para poder trabajar simultáneamente con la dependencia a las sustancias. También son terriblemente impulsivos en la sexualidad. Pueden ser muy promiscuos, entregarse a cualquier relación, hacer sexo grupal, correr riesgos, tener relaciones con desconocidos, tener una especie de adicción al sexo y tener relaciones sexuales en lugares absolutamente inapropiados, en la cabina para probarse ropa de Zara o de cualquier lugar. Es decir, son esas personas que la sexualidad es claramente una conducta extrema e impulsiva. Y también otra cosa que buscan es la pelea, los conflictos, la pelea. Pelean continuamente. En la pelea dicen cosas, insultan, definen al otro, explican, estallan. Pero las cosas que les estoy diciendo, los gastos, el consumo de sustancias, la sexualidad imparable e incontrolada y los conflictos y las peleas, en realidad son impulsividades que tienen una función reguladora. Cuanto más extremo hagan estas cosas, por lo menos para estas personas que tambalean en la cuerda floja, las situaciones impulsivas los colocan de un lado, del lado de acá. No sé, por lo menos estoy de acá. Entonces, ojo cuando uno trata de sacarlos, porque los podés llevar a una falta total de orientación de dónde están y de quiénes son. Ojo a mis colegas, ojos a la gente que trata a las personas con verdadero y auténtico trastorno límite de la personalidad. Entonces, no es que estas personas son solamente desinhibidas y entonces hacen todas esas cosas porque se divierten. No. Quiero que entiendan que todo eso que yo les acabo de decir tiene una función clínica central. Es diagnóstico, es clínica, es un indicador. Es como si vos dijeras, ¿tengo fiebre? ¿Te duele la garganta? ¿Tenés tos? Ok, entonces puede ser esto. Cuando vos encontrás una persona que gasta impulsivamente, que tiene tendencia a hacer consumo de sustancias, que vive una sexualidad desenfrenada y promiscua, que pelea todo el tiempo, atención, porque eso puede ser una sintomatología y una declaración, una función clínica central. ¿Para qué le sirve? Le sirve para algo. Los excesos en el trastorno límite de la personalidad sirven principalmente para descargar tensión psíquica, para regular los afectos que son intolerables, porque les provoca pánico el abandono, y para intentar de alguna manera restituir algún tipo de equilibrio precario. Entonces, ojo cuando trabajen sobre estas manifestaciones impulsivas. No las critiquen por criticar. No crean que es cosas que una persona normal hace y entonces está mal. Si ustedes piensan, saben o sospechan que están con una persona que tiene trastorno límite de la personalidad, esos excesos son reguladores. Así que hay que trabajarlos con cuidado. Por lo tanto, cuando hay una desregularización de eso afectiva, con una intensidad emocional terrible, aparece la modulación, la palabra modulación, es decir, esa gelatina de sus afectos y de sus conductas. Parece que no podemos agarrarlos de ningún lado, se nos escapan, se mueven, modulan todo el tiempo. Y cuando modulan para tratar de alguna manera de controlar esa rápida aparición de los afectos, suelen hacer cosas extremas como acting out.
Los acting out es pasar es decir, es hacer cosas muy arrojadas sin pensar, ¡pum! Se tiran de cabeza a la pileta sin saber si hay agua. Puede suceder también que encontremos personas que se autolesionan, es decir, que se hacen cortes, que se queman, que se arrancan el pelo, es decir, autolesiones de muchos tipos, ¿no es cierto? O que tienen conductas de riesgo, tienen deportes con adrenalina extrema, se tiran de lugares altos, corren carreras de auto, hacen picadas, como se dice aquí, se levantan la moto y hacen demostraciones extrañas, caminan por el borde del edificio, de la terraza, con el precipicio abajo, e incluso pueden amenazar continuamente o intentar acciones suicidas. Pero no tener ideación suicida. La ideación suicida no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que ante un arrebato, ante una crisis, ante una descompensación súbita de los afectos, pueden hacer intentos de suicidio que rara vez intentan buscar la muerte. No necesariamente buscan terminar con sus vidas. ¿Está? Típico tomar pastillas, es decir, algo que con un tratamiento, llevándolo a la guardia, lo sacás, ¿no? Es decir, no estoy hablando de concretos intentos de terminar con su vida, sino amagues, formas en donde ponen la cosa, como siempre, al límite. ¿Entienden? Entonces, estas situaciones, estos acting, estos intentos es porque hay estados de emociones frecuentes que son una ira intensa, una sensación de vacío abrumador, una tristeza abrupta, una tristeza o una angustia masiva que no pueden ni siquiera respirar, o también pueden haber hipomanías que generalmente son productos de esa impulsividad que hablábamos antes. Entonces se mueven, hacen, gritan, actúan, ocupan un espacio de energía extrema y demás. Por eso es tan fácil confundirlos, porque ¿cuántas personas están con ira intensa? ¿Cuántas personas tienen miedo al vacío? ¿Cuántas personas están extremadamente tristes, extremadamente angustiadas? ¿Cuántas personas están excitadas y hacen un montón de cosas o se drogan? Es decir, como nosotros vivimos una sociedad en donde la identidad está muy atacada por los medios, por la hiperconectividad, por las redes, por la comparación permanente. Entonces hay un montón de respuestas que se parecen a las del trastorno límite de la personalidad, pero que no lo son. Son respuestas solamente al mundo en el que vivimos. También hay muchas veces que el trastorno límite de la personalidad se lo confunde con el autismo, porque hay ciertas formas de autismo que un cierto grado dentro del espectro del TEA, es decir, el espectro del autismo, hay algunos que se parecen al trastorno límite de la personalidad. ¿Está? Entonces, bueno, es complicado, ¿no? La psicosis también tiene situaciones parecidas, pero el problema es que hay que agarrar el paquete entero. Todo tiene que ser encontrado, todo tiene que ser identificado para que digas que alguien tiene trastorno. No es porque se porte mal, sea impulsiva, cambie todo el tiempo de humor y todas esas cosas. No, esperen, antes de diagnosticar, pregúntense qué les está pasando a esas personas. A lo mejor están sufriendo por cosas muy verdaderas.
A lo mejor son hijos de padres maltratadores, han sufrido abusos, a lo mejor viven situaciones de pobreza extrema o de lo que sea extremo que los lleva a tener respuestas extremas, y eso no significa que tengan trastorno límite de la personalidad. Por lo tanto, para terminar el video de hoy, yo quiero hacer una especie de síntesis clínica. Síntesis clínica. El trastorno límite de la personalidad no tiene en su núcleo la grandiosidad como tiene el narcisismo, por ejemplo. No, para nada. Lo que tiene como centro, como núcleo, es la inestabilidad del lazo afectivo, de la propia identidad y de la regulación de sus emociones. 3 cosas. Vínculos inestables, fragilidad en la identidad, en el concepto de la identidad, y mucha dificultad en la posibilidad de regular los afectos. Esa es la síntesis clínica. Por lo tanto, el núcleo del trastorno límite de la personalidad es una difusión de la identidad. En vez de ser una fusión, es una difusión. Es decir, es un desagregarse, es tener todas las piezas desparramadas por el piso. Eso es el núcleo del trastorno límite de la personalidad, la difusión de la identidad. Así que espero que esto le haya servido. Tienen un montón de información. Por favor, aprovechen en este momento y suscríbanse al canal aquí de YouTube, Licenciada Nora González. Con este mismo Licenciada Nora González me van a encontrar en Facebook y en Instagram. Y todos los sábados hacemos a las 4 de la tarde de hora argentina el vivo, que hablamos de estos mismos temas por TikTok. Pero ahí mi nombre es Nora González 2023. Búsquenme, por favor, síganme, pongan likes y abajo escriban en los comentarios si alguna vez conocieron a alguien que ustedes pensaron que tenía el trastorno límite de la personalidad, e incluso ustedes mismos creyeron que lo tenían, creyeron que ustedes mismos tenían esa patología, porque a veces los estados extremos de angustia te hacen pensar que algo malo hay en vos, y lo primero que te viene porque lo escuchas en la radio es que podés tener un trastorno límite de la personalidad. Pero quédense tranquilos, busquen ayuda, vayan a preguntar, si tienen dudas, vayan y pregúntenle a alguien que sepa, algún profesional, busquen ayuda y digan, miren, tengo miedo de tener trastorno límite de la personalidad, ¿me podrías ayudar a investigarme, a reconocerme? Así que bueno, gracias por haber llegado hasta el final del video. Dejen abajo los comentarios, pongan la campanita, suscríbanse y pongan likes y todo lo que ustedes ya saben, pero lo primero y principal es dejar comentarios, porque todos nosotros, todos nuestros amigos leen los comentarios y buscan ahí encontrarse en una situación igual con otras personas. Nos vemos la semana que viene. Así que un beso grande, los quiero y nos vemos en una semana.